estamos en este tiempo. Hoy está un poco nublado, como dijo un poeta, está el cielo gris, ¿verdad? Pero también aprendemos a disfrutar eso. Ayer tuvimos un tiempo de lluvia bastante fuerte por estos lados, realmente, bueno, también lo disfrutamos, ¿verdad? Eso le cae bien a las plantas, le cae bien al cafetal, y todos los agricultores, por lo menos los que lo son de vida, van a estar muy agradecidos con el Señor por la lluvia que ha caído el día de ayer. Yo quiero manifestarle mi gratitud por compartir con nosotros, con nuestra iglesia, Ciudad de Refugio, la iglesia Siré del Nazareno, este tiempo. Mi gratitud es porque usted nos sintonice, porque usted se meta ahí y nos permita y nos dé el privilegio de poder compartir con usted los pensamientos de la palabra. El interés de cada predicador hoy en día, y ha sido por los siglos, en la mayoría de sus casos, el interés es que cada persona que escucha la palabra pues reciba el conocimiento y la gracia preveniente del Espíritu Santo sobre la vida de aquella persona, y podamos todos, unos, ser mejores cristianos cada día, cambiar nuestros defectos, otros que vengan a los pies de Cristo, pero que la palabra sea ese recurso precioso del Espíritu Santo para que todos podamos llegar al conocimiento de Jesucristo. Hoy yo quisiera compartir con ustedes un breve pensamiento acerca de nuestra vida cristiana. En algún momento allá en el libro de Juan se acerca un hombre perteneciente al Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo que regía al pueblo de Israel. Dice que era un consejo supremo, un consejo superior. Y uno de los principales de este consejo superior era un hombre del cual usted posiblemente ha escuchado en muchas ocasiones. Y era Nicodemo. Nicodemo se dice que es el discípulo secreto, oculto del grupo del Señor Jesucristo, porque era un hombre realmente muy interesante. Entonces, en alguna ocasión, él se escabulle, digámoslo así, a escondidas tal vez de sus compañeros de Sanedrín, para estar a los pies de Jesús, para satisfacer las inquietudes, las curiosidades que él tenía. Y entonces él le hace una pregunta a Jesús: ¿y cómo se alcanza esto? ¿Cómo es que alcanzamos esta vida eterna de la que hablas? ¿Cómo es que se hace? Entonces Jesús le da su respuesta. Jesús le dice a él: realmente, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es impresionante porque detrás de esta frase pues han habido, gracias al Señor, infinidad de predicaciones y de interpretaciones. Y bendito Dios, pues todas ellas apuntan a que nosotros tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Pero no solamente es un nuevo nacimiento, es que para que haya un nuevo nacimiento tiene que haber una muerte. Entonces es necesario morir para poder volver a nacer, ¿verdad? En aquella interpretación de Nicodemo le dice a Jesús: Jesús, ¿cómo es posible? O sea, yo no puedo entrar en el vientre de mi madre de nuevo. Entonces, en aquel momento no lo comprendió. Así muchos de nosotros en un momento dado nos es una cuestión ilusoria y extraña y no vamos a comprender qué es nacer de nuevo. Pero hoy trataré en el espacio de minutos poder llevarnos como personas a entender que todos aquellos que hemos venido a Jesucristo, que hemos sido bautizados en su sacrificio, que hemos sido bautizados también de una manera pública o incluso tal vez no pública, pero hemos sido bautizados en el bautismo de las aguas, hemos venido a una vida nueva, hemos muerto. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 6, quiero ir
con usted allá y acompáñeme. Yo sé que usted tiene su Biblia en su mano. Yo sé que es así. Y si no en su teléfono, ojalá que el que lo tiene en el teléfono no se distraiga con el Facebook o con los WhatsApp que entren. Desconéctese de esa parte y compartamos la palabra en esta mañana. Dediquémonos unos minutos de nuestro tiempo, de toda nuestra semana, a escuchar la palabra del Señor. Yo quiero realmente bendecirle. Yo quiero que todos ustedes que me permiten el poder compartir la palabra con usted, sean bendecidos en esta mañana. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6, dice así. Podemos leer desde el 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ha habido una muerte, no solo simbólica, sino una muerte real, espiritual. Cuando venimos a Jesucristo, nosotros, el poder de Dios corta de nosotros el poder que el enemigo tenía sobre nuestras vidas, el pecado tenía sobre nuestras vidas. Entonces, ciertamente morimos ahí, ¿verdad? Pablo en algún momento lo menciona y más adelante lo veremos, pero realmente cuando venimos a Cristo morimos a lo antiguo y nacemos de nuevo. Y al igual que Nicodemo, yo no lo entendía en un principio, ahora lo entiendo un poco y posiblemente usted va a empezar a comprenderlo hoy. Pero yo quiero que vayamos entonces a la palabra allá en el libro de Colosenses. Vaya conmigo, por favor. Libro de Colosenses, en su capítulo 3, dice así. Hay una serie de ordenanzas aquí que son impresionantes y son lindas. Y yo quiero que usted hoy me acompañe en un pequeño viaje por la palabra. Dice así, capítulo 3 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, la palabra nos habla a todos aquellos que hemos resucitado a una nueva vida. Es impresionante esto, porque esto no cabe duda en nuestras vidas de que el poder de Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Hemos estado envueltos en una vida llena de afanes, de pecado y de cosas que para nosotros eran naturales. Pero una vez que tenemos un encuentro con la palabra, empezamos a ver que no es tan natural nuestra vida, que hay cosas en ella que necesitan ser cambiadas. Entonces, al igual que Nicodemo, hemos venido a Cristo con la inquietud: ¿cómo hacemos? Muchas veces hemos escuchado que la vida cristiana es difícil. Pues difícil lo es si no disponemos también nuestro corazón. Entonces, esta muerte de la cual vamos a hablar hoy, y este mensaje posiblemente yo lo llamaría hoy duro de matar, y no estoy hablando de Bruce Willis, el peloncito este, estoy hablando de duro de matar, y posiblemente caeríamos como en duro de matar 5 o 6, por ahí debe andar la cosa si es que saliera algún día, pero duro de matar. ¿Por qué? Bueno, porque hemos muerto en Cristo Jesús. Usted y yo hemos muerto en Cristo Jesús y hemos resucitado a una vida nueva. Pero vean lo interesante de la palabra. La palabra dice así. Ok. Si hemos resucitado con Cristo, dice el versículo 2 de Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto, punto. No hay un término medio, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces hay una verdad que es incuestionable.
hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Poner en duda esto es poner en duda el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que todo el que viene a Cristo Jesús y le reconoce a Él como el Señor de su vida, y no está hablando de una religión, usted puede estar en la religión que quiera, mientras ame a Jesucristo, mientras reconozca su señorío en su vida, usted ha recibido una salvación gratuita y también ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esta parte de nacer de nuevo? ¿Será que es una cuestión como soplar? Decía mi mamá, no es como soplar y hacer botellas, no es una cuestión mágica. Hay algo que conlleva a partir de ese nuevo nacimiento y a usted quiero hablarle en esta mañana esto. Vean qué interesante que Pablo dice, porque habéis muerto. Pero el versículo 5 dice, haced morir. Entonces esto es algo que me impresiona, me llama la atención, pero también devela en mí una inquietud. Pablo dice anteriormente, habéis muerto, pero ahora haced morir también. Entonces nos marca algo que nos extraña. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, una cosa, o estoy muerto o no estoy muerto. Dice, están muertos, pero hagan morir esto. Entonces empieza a develarnos algo que usted y yo tenemos que entender para tener una mejor vida cristiana. Porque creemos que cuando venimos a Cristo, y tal vez erróneamente nos han enseñado esto, cuando venimos a Cristo, inmediatamente fue como soplar y hacer botellas, cambiamos definitivamente. No, o sea, no es una cuestión mágica, sino más bien que Pablo empieza a explicarnos aquí a nosotros, ustedes están muertos, en su raíz están muertos, en su vida espiritual, el hombre espiritual ha nacido de nuevo. Entonces, Pablo dice, ok, ya están muertos, ahora hay que hacer morir esto. Empieza un proceso de muerte de áreas de nuestra vida. Entonces, aquí entendemos algo muy importante y algo muy lindo, y en una ocasión yo creo que se lo explicaba a usted también, acerca de la muerte de la higuera que es que Jesús va a buscar comida en ella y no tiene fruto. Jesús la maldice, y dice, no volverán a comer de tu fruto, nadie, si yo no como, nadie va a comer, una cosa así. Entonces, pues al día siguiente o a los 2 días, pasan sus discípulos, pasa Jesús y uno de ellos se sorprende y dice, mira Jesús, la higuera que maldijiste está seca. Entonces, nos habla también esto, y quiero tomarlo como ejemplo, de que la higuera, en el momento que Jesús pronuncia la palabra, esta higuera deja de recibir la savia, los nutrientes para morir, porque la palabra fue dada. Entonces, cuando Jesús habla, la higuera sigue igual verde, pero ya no tiene vida, porque la palabra de Dios, de Jesús, salió sobre ella. Entonces, al día siguiente se ven, o a los 2 días se ven los efectos de aquella palabra pronunciada. Y es que es más o menos lo que quiero ejemplificarle hoy con lo que está pasando en su vida. En su vida, a partir de que usted vino a Cristo Jesús, empieza un cambio. Tal vez no es evidente en el momento, la higuera quedó verde por 2 días o por 1 día, pero después se hacen evidentes los cambios que está teniendo la higuera porque Jesús pronunció palabra. Y entonces la higuera empieza a marchitarse, empieza a perder vida hasta el punto que se seca. Cuando hemos venido a Cristo Jesús, ha habido un nacimiento de nuevo, pero no es algo que al día siguiente usted va a ver la persona completamente cambiada. Usted no va a cambiar de hoy para mañana. La Biblia dice que nuestro cuerpo venía lleno de vicios. Entonces empezamos a ver tal vez cómo se van marchitando algunos de esos vicios, pero no se ejecuta una muerte de usted y de mí en el momento. Entonces por eso es que Pablo decía, están muertos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo le alcanzó a usted, o le va a alcanzar hoy después de escuchar esta palabra. Usted quiera pedirle a Jesucristo que entre en su vida y llene su corazón, y usted quiere nacer de nuevo para heredar vida eterna. Pero
no lo vamos a ver de un pronto a otro. O sea, de hoy para mañana no es el cambio. Está hablando de un proceso real en su vida que nace a partir de venir a Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo es real y va a cambiar su vida, aunque usted dure tiempo en cambiar. Entonces, ¿por qué yo diría que este mensaje yo le llamaría duro de matar? Porque algunos somos más duros de matar que otros. Algunos nos cuesta más dejar ese montón de vicios que traía nuestro cuerpo, nuestros deseos, y empieza Pablo a hablar de esta manera. Ve qué lindo, dice: haced morir, ahora sí, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cuáles las cosas, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Entonces, sí hay todavía una secuela de nuestra vida anterior. ¿Por qué le explico esto y por qué es una bendición para nuestra vida? Bueno, porque muchas veces somos condenados cuando fallamos a Dios. Somos condenados cuando tenemos un error en la vida y el enemigo es fácil de abrir. Ve, ese nuevo nacimiento en usted era pura mentira. Eso es una utopía. Eso se lo vendió a usted el pastor o se lo vendió a aquel predicador. Porque usted sigue siendo el mismo de siempre, ¿verdad? E incluso hay algunos tan espirituales que se vuelven y le dicen a usted: ve, que ese cristianismo suyo era puro cuento. Usted sigue siendo el mismo. ¿De para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto eso? Mire, el enemigo es experto señalando nuestros puntos débiles. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando recibimos ese tipo de mensajes, tal vez usted y yo estamos empezando la vida en el Señor, algunos tenemos más años, algunos estamos empezando, pero cuando recibimos una palabra de esa, inmediatamente nuestro ánimo decae. Y entonces el cristianismo se vuelve difícil. Claro, le decía, ser cristiano es difícil, claro. Es difícil cuando no tenemos el conocimiento que el Espíritu Santo quiere darnos a través de la palabra. Pablo dice: ustedes están muertos, pero ahora empieza un proceso. Y es que esto es lo que queremos entender hoy. Su vida en Cristo Jesús inicia cuando usted viene a los pies de Cristo, pero inicia. Es un proceso. Estuvimos muertos, ahora vamos a hacer morir otras cosas. Yo quiero llevarle a un ejemplo allá en el libro de Romanos, también donde estuvimos ahora, porque quiero hablarle un poquito de Pablo. Pablo es un ejemplo precioso de esto. Dice así Pablo por allá, y se pone él como ejemplo, y lo tomo yo hoy para que aprendamos. Y yo quiero decirle algo en esta mañana. Yo le estoy enseñando esto no para justificar, no para alcahuetear, porque lo que menos quiere la palabra es alcahuetearnos. No. Lo que el Espíritu Santo me enseñó a mí a través de esto es que mi vida es un proceso, que mi vida es un continuo proceder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Unos avanzamos más rápido, como le digo, unos morimos más rápido, otros nos cuesta más ser muertos, o le cuesta más al Espíritu Santo matar en nosotros un montón de cosas, pero esto es un proceso. Pablo dice allá en el libro 7 de Romanos, dice así, capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Está hablando el apóstol Pablo. Tuvo un encuentro personal con Cristo, un encuentro cara a cara con Jesucristo. Y Pablo dice, vean qué interesante, 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hay una lucha que está sosteniendo Pablo. Hay una lucha de poderes en sí mismo. Y entonces dice: de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, dice, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una lucha, y yo quiero con esto que entendamos que su vida cristiana
puede ser hoy día un éxito aunque no sea perfecta, pero que no podemos quedarnos ahí. Necesitamos caminar hacia una perfección en Cristo. Posiblemente esa perfección no vaya a llegar mientras estemos habitando en este cuerpo, sino cuando seamos transformados y resucitados. Pero la vida en Cristo, suya y mía, tiene un éxito asegurado. Un éxito asegurado porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Pero que estamos en un proceso, pero no podemos quedarnos estancados en ese proceso. Debemos continuar cada día, y lo que hoy para mí fue un error, mañana no lo debe ser. Lo que para usted hoy fue una falla, pues posiblemente aprenda de ella y no caiga de nuevo en esa falla. Yo quiero que volvamos al libro de Colosenses, allá en su capítulo 3, donde estamos leyendo. Dice así, ve qué interesante. Primero dice, haced morir. Entonces, vemos que es un verbo que está de continuo, hacer. O sea, es que no lo vamos a hacer hoy nada más. No, es de continuo. Vamos cada día a tener que procurar hacer morir en nosotros todo aquello que estorba nuestro crecimiento y que estorba el proceso. Pero entonces, ¿cuál es el primer punto que debemos entender nosotros hoy? Que es una decisión mía, es su decisión, hacer morir las cosas. No es posible que nosotros nos quedemos estancados cometiendo los mismos errores hoy, entendiendo que estamos cometiendo un pecado y sigamos practicándolo, y sigamos haciéndolo, y sigamos chineándolo y acariciándolo, sino que tiene que haber un cambio. Pero es una cuestión que viene suya. Ya Jesucristo hizo su parte, le dio a usted la autoridad para nacer de nuevo, le dio la oportunidad. Entonces, al nacer de nuevo, ahora viene una disposición nuestra, suya y mía, para ponernos de acuerdo con lo que el Espíritu Santo quiere. Entonces, hacer es su voluntad. Así de rudo, sí, es su voluntad, es mi voluntad. Si yo lo hago bien, y si no, nadie lo va a hacer por mí. El Espíritu Santo ya nos está mostrando cuál es el camino a seguir. Hagan morir en ustedes esas obras que están maltratando lo espiritual en usted. Pablo dice, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, se deleita en agradar a Dios, pero este hombre de afuera, este que siente, que mira, que le gusta, este me provoca problemas. Este hombre con sus deseos es lo que hay que hacer, morir cada día. Le cuesta a usted, mujer, le cuesta a usted, hombre, pero hay que hacerlo cada día. Entonces, sigue diciendo así, vea qué lindo, dice, versículo, bueno, podemos leerlo porque es bonito leer la palabra, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos, en las cuales nosotros andábamos en otro tiempo. Ya no, ¿verdad que no? Esto no se da ya. Pero ahora también, vamos a otro punto, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, cuidado con lo que dice. Me acuerdo de un hermano que canta, cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tu boquita lo que dice. Pero es que tenemos que tener cuidado. ¿Y esto qué es? ¿Que el Espíritu Santo le va a venir a tapar la boca a usted cada vez que... No. Él le dio la oportunidad, la autoridad a usted para saber lo que va a decir. Dice la Biblia que nos ha sido dado un espíritu de dominio propio. Usted sabe lo que sale de su boca o lo que no va a salir de su boca. Pero le estoy poniendo un ejemplo que nosotros tenemos aquí. El apóstol nos dice, dejen estas cosas. Es su decisión y es la mía. Entonces, el cristianismo es difícil. Yo diría que no tanto, sino nuestra disposición para hacer lo que el cristianismo o Jesucristo nos manda o nos insta a hacer. Entonces, siga leyendo conmigo. Aquí viene otra orden que también dice así: ni mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. O sea, es que vamos a ir despojándonos, alejándonos, rechazando todo lo que pertenezca al viejo hombre. Pero tiene que hacerlo usted y tengo que hacerlo yo. Ahora, con todo esto, lo que aprendemos una de las cosas que aprendemos es que usted no puede exigirse perfección hoy. Pablo dice, yo no estoy todavía completo, tengo mis luchas, usted tiene las suyas, yo tengo las mías, pero
Es importante que esto lo comprendamos para que podamos también rechazar toda condena y todo señalamiento que el mundo espiritual nos haga para hacernos caer, porque ciertamente no es así. En Cristo Jesús nosotros tenemos su fortaleza. En Cristo Jesús podemos nosotros tomarnos de la mano de Él y seguir caminando. Y tenemos que ser, la palabra es resilientes. Tenemos que ser esas personas capaces de levantarnos después de la caída, porque Jesucristo nos ayuda a levantarnos. Y yo quiero invitarte a levantarte si ese es tu punto. Levantémonos en el nombre de Cristo Jesús. Así como David dijo al profeta, sí, yo pequé, yo la volé. Seamos capaces de aceptar y levantarnos de nuevo. Entonces, porque hay una disposición, la palabra nos insta a disponernos a hacer lo bueno. Entonces, sigue diciendo, despojándonos del viejo hombre, o sea, me quito este viejo hombre y me revisto, dice, y revestido de nuevo. Esto es quitarme el viejo traje que está viciado y revestirme, vamos a hacerlo de nuevo, con un traje hecho a nuestra medida por Dios. Ese traje de un nuevo hombre, ese nuevo hombre que es capaz de refrenar sus labios, de refrenar lo que mira, que es capaz de refrenar lo que dice. Ese hombre que es capaz en la autoridad que Dios le da de decirle no al pecado. Ese es el revestirnos de nuevo. Pero el revestir es un proceso. Yo quiero que usted esto, por favor, que le quede claro en su mente, en su corazón. Usted está siendo totalmente renovado. Pero esa renovación no es mágica, no es de un día para otro. Usted y yo estamos siendo cambiados constantemente. Y la Biblia dice que nos quiere llevar a un estado de un varón que es perfecto, de una mujer que es perfecta. Quiere llevarnos lo más cerca del carácter de Dios, del corazón de Dios. Y esto nos lleva ahí. Entonces, yo quiero ir casi que completando esto. Dice vestidos pues como escogidos de Dios, como santos. Estoy leyendo el versículo 12. Dice vestidos. Ahora, ¿por qué? Porque en el 10 nos dice revistámonos, dice con un nuevo traje. Dice que va haciendo en nosotros ese revestimiento cambiando nuestra vestidura, dice, se va renovando. La renovación es un proceso y usted y yo estamos siendo cambiados de acuerdo al corazón de Dios. Pero estamos siéndolo, no, y por eso empecé diciéndole, porque Pablo dice, estamos muertos, pero ahora también hacen morir esto. O sea, es algo que tenemos que ir apreciando en Dios, el cambio que estamos teniendo. Ahora, ¿cuál es el primer punto que nos hablan a nosotros cuando queremos dejar un vicio, cuando queremos dejar una mala actitud? Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Reconocer, porque usted ya nació de nuevo, pero tenemos que reconocer que no estamos muertos del todo. Tenemos que reconocer que nuestras vidas todavía están viciadas. ¿Y por qué reconocerlo? Porque es el primer punto para un cambio. Qué difícil es cuando alguien me dice a mí que estoy en un error, pero yo no lo acepto, entonces no cambio. Porque ese es el punto. El punto es que la Biblia nos dice a nosotros que hemos sido cambiados. Hemos sido nacidos de nuevo, pero es un proceso. En ese proceso Dios nos va a guiar para dejar todo aquello que a Él estorba, que a nosotros nos estorba. Y lo primero es reconocerlo. Reconocer esto. Y mire, yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan. Primera carta de Juan. Vamos a ir allá. Primera carta de Juan, capítulo 1, nos recomienda esto que estamos hablando. Estamos hablando de reconocer. Reconocer nuestras fallas. Yo quiero que usted, ahora que usted me escucha, y tal vez cuando terminemos de esta conversación tan bonita que estamos teniendo, usted se examine a usted mismo y trate de localizar
realmente ¿dónde es que todavía estamos con el traje viejo? ¿Dónde es que estamos? Todavía llevamos una camiseta por debajo que es de las viejas, nos pusimos un traje muy bonito por encima, llevamos una camiseta tal vez toda sucia y maloliente por debajo. ¿Qué es lo que estamos cargando de nuestro traje antiguo? Y entonces, a partir de reconocerlo, empezar a pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para despojarnos de esa prenda que es maloliente, que está sucia y que a Dios no le agrada. Entonces, una recomendación que Juan nos hace es la siguiente. En el capítulo 1 de Juan dice: este es el mensaje, estoy leyendo en el versículo 5, que hemos oído de él y os anunciamos hoy. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero ve qué interesante. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero vean lo que interesante lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, nada peor para tener un cambio de ropa que decir, no hay nada sucio en mi ropaje. Nada peor para un nuevo cambio de look que decir, todo está bien en el mío, todo está bien en el antiguo. Y yo vine a Cristo y recibí su salvación, pero no tengo nada que cambiar. Dice la Biblia que somos ignorantes si consideramos nuestras vidas totalmente libres de pecado. Entonces, cada día nosotros le fallamos a Dios con algo. Nuestro traje viejo todavía estamos arrastrando cosas ahí. Pero no se sienta usted derrotado por esto. No se sienta derrotada por esto. Si tiene años de estar en Cristo, no admita más esa derrota. Y si está empezando en Cristo Jesús y está empezando a dar sus primeros pasitos, mire, cuando usted se mire ese ropaje sucio, lo que tiene que pensar es que en un momento ese ropaje va a ser cambiado porque usted está siendo revestido por el poder de Dios, está siendo cambiado, su mente está siendo cambiada, su lenguaje está siendo cambiado. Si a usted se le sale una mala palabra, mire, procure pedirle al Espíritu Santo, dame fuerza para no hablarla más. Y trate usted de cerrar sus labios, hágalo. Usted tiene la autoridad para hacerlo, pero no se sienta derrotado por esto. Porque el apóstol Juan aquí nos dice, mire, nuestra vida no está libre de esos fallos. Entonces, no se trata de alcahuetearle sus malas costumbres y sus trajes sucios, ni los míos. No se trata de alcahuetearnos esto. Se trata de que entendamos que usted y yo estamos siendo cambiados. Empezamos en un proceso en Dios. El Espíritu Santo nos va a renovar y nos va a renovar cada día. Cada día nos va a quitar una prenda, nos va a quitar una camiseta, nos va a quitar un abrigo, nos va a quitar las medias, los calcetines, nos va a quitar algo. Pero cada día usted y yo vamos a ir caminando hacia un lugar donde Dios quiere llevarnos. Entonces no se trata de alcahuetería. Y el apóstol lo dice ahí en el capítulo 2, versículo 1. Dice, quiero no brincarme algo muy importante. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No se engañen. No se engañen, no nos engañemos. Siempre estamos... ¿Por qué? Porque el decir que no tenemos pecado exime a Dios y ya no necesitamos del Espíritu Santo. No necesitamos su perdón, pero la Biblia dice aquí que nosotros necesitamos de Dios cada día. Si nosotros, como dijo Pablo, dice, yo lo necesito a Dios todos los días porque estoy luchando conmigo mismo. Entonces, dice así, si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ok, usted ya localizó su pecado, localícelo. Póngaselo aquí en la mente, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Porque no solamente nos va a perdonar, nos va a limpiar. Nos va a limpiar a usted y a mí y va a ir transformándonos. Y esta es la bondad de Dios sobre su vida y sobre la vida. Entonces, para terminar con esto, no es que Dios nos alcahuetea. No crea usted eso. No es que hoy fallamos y mañana fallamos y le arrepentimos. Como dice aquel dicho, el que peca y reza empata, eso no cabe. Porque eso sería como decir que Dios se va a convertir en cómplice suyo o cómplice mío para seguir fallando.
versículo 2, capítulo 2, versículo 1 de esta misma carta, termino con esto. Yo quiero dejarle algo en su corazón. Dios le ama, Dios le perdona, pero le limpia. Y nos va a limpiar cada día. El capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Ok, quito la alcahuetería. Les estoy diciendo que en nuestra vida tenemos que reconocer y va a haber algún pecado. Pero el apóstol Juan dice, esto se lo escribo para que no pequen. No es para que se sientan cómodos con el pecado. No es para que usted se sienta o yo me sienta cómodo con el pecado y lo chinee y lo acaricie y lo guarde todos los días y lo vuelva a sacar al día siguiente. No es para esto. El apóstol le está diciendo, hijos, esto se lo digo para que ustedes se entiendan a ustedes mismos, para que ustedes se comprendan, para que no se dejen señalar por el infierno, para que no se dejen condenar por el diablo. Eso es lo que está diciendo el capítulo 2, versículo 1. Esto se lo digo, dice, por si alguno de ustedes hubiere, dice, escribo esto para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es el final de esta preciosa enseñanza. Nosotros, dice la Biblia, vamos a tener cosas que hay que ir cambiando. Y el apóstol dice, se los estoy diciendo, pero no para que esto suene a alcahuetería. No crea usted que Dios está contento con su pecado o con el mío. Dios está contento con un hombre que falla hoy y le pide perdón y se deja limpiar para no hacer lo mismo mañana. Eso es lo que agrada a Dios. Entonces yo quiero dejarle en su corazón hoy, si usted tiene pecado hoy en su corazón, que lo tiene y lo tengo, arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Dice aquí el apóstol Juan, tenemos un abogado que intercede por nosotros. Un abogado que puede decir realmente yo le perdono. Un abogado que puede interceder. Un abogado que dice es Jesucristo. Y si Él nos defiende, no hay quien nos acuse. No hay más condenación. O sea, usted y yo, mientras vengamos a Jesucristo a pedirle perdón por nuestros pecados y tratemos de cambiar nuestra vida, vamos a agradar a Dios. Pero no se deje usted maltratar o señalar o condenar porque ha fallado. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Levántese y diga, yo voy a seguir adelante, voy a dejar esta mala actitud, voy a dejar esta pasividad que hoy tengo, voy a dejar lo que está estorbando con tal de seguir a Cristo. Le dejo con esto en el corazón y le insto para seguir adelante. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Levántese por encima de sus imperfecciones, por encima de su pecado. Jesucristo nos liberó del poder que tenía el pecado sobre nuestra vida. O sea, usted y yo podemos decir, hoy no voy a pecar, y no va a pecar porque nadie le puede obligar, porque Jesucristo nos liberó de esa autoridad que regía nuestras vidas. Nuestros cuerpos están siendo cambiados, su vestidura está siendo cambiada, y en el nombre de Cristo Jesús le envío una palabra de bendición, una palabra de victoria en Cristo Jesús, porque en Él estamos siendo cambiados. Tengo 30 y resto de años de estar en el Señor Jesucristo y le estoy seguro, porque se lo puedo decir de esta manera, tengo tantas cosas que tiene que cambiarme Dios a mí, que yo posiblemente sería hoy, como le digo el nombre del mensaje, duro de matar. ¿Cómo ha costado conmigo? Y tal vez con usted costará menos, pero el Espíritu Santo tiene una empresa preciosa, un proyecto precioso con su vida y con mi vida para llevarnos hasta su presencia y poder estar con Él por la eternidad. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, que Dios le llene de bendición en esta semana que empieza. Y ya la empezó bien, escuchando la palabra de Dios, la palabra del Señor, y le envío un abrazo a la distancia, y no deje de dejarnos, no deje más bien háganos saber que escuchó el mensaje, denos un clic ahí en la página, apóyenos para seguir creciendo en el Señor. Que Dios le guarde, Dios le bendiga, y gracias por estar con nosotros.